Hola, ¿qué tal familia, Iglesia Diseños de Vida y amigos que nos están en este momento viendo? Siempre es un gran gozo, una gran alegría tenerles conectados con nosotros en nuestras transmisiones los miércoles, los domingos y en cada una de las conexiones que mantenemos para expresar la palabra del Señor. Ese consejo que siempre edifica nuestro corazón y nos entrega luz en nuestro andar diario. Vamos a prepararnos para escuchar una palabra que la he titulado bajo una expresión muy hermosa que nuestro mismo Señor Jesucristo dijo hace unos 2000 años a sus discípulos y también a la multitud que le estaba escuchando. Hijos de nuestro Padre Celestial, o mejor, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Es una expresión que nos genera esperanza, pero al mismo tiempo un reto. ¿Será que realmente podemos llegar a ser hijos de nuestro Padre Celestial? Así que oremos a Dios y vamos a preparar nuestro corazón para recibir la luz de lo que Él nos quiere entregar en nuestro corazón. Te damos muchas gracias, mi Dios. Creo que este es un momento muy especial donde arribamos en nuestra alma el poder llegar a tu palabra, el poder recibir tu consejo, el poder recibir tu orientación. Habla profundamente a nuestro espíritu para que a través de la palabra que es viva y eficaz podamos, oh Dios, tomar muy en serio este reto de convertirnos verdaderamente en hijos de nuestro Padre Celestial. Es fácil decirlo, pero la pregunta es, ¿en la práctica realmente lo somos? Que a través de esta palabra, Señor, podamos nosotros, podamos tener la claridad, podamos llegar a la conclusión de nuestra realidad y con base a esa realidad tomar decisiones. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hijos de nuestro Padre Celestial. Vamos a colocar el fundamento bíblico. Acompáñeme por favor a leer allí en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Va a aparecer allí en pantalla. Siga la lectura por favor en la Reina Valera 1960, porque vamos a estar esgrimiendo hoy este texto. Este sermón, yo lo llamo, es un sermón textual. Dice la palabra del Señor: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué palabra tan retadora la que encontramos aquí en nuestro Señor Jesucristo hablándonos a nosotros, porque no fue solamente al auditorio de la época, sino también a nosotros, porque la palabra de Dios siempre es presente. Y quiero comenzar planteando un axioma, planteando una verdad que no necesita comprobación, y es que conocer a Dios como Padre es reconocer nuestro modelo a seguir. ¿Por qué es tan importante nosotros crecer en la vida, en esta vida temporal? Crecer bajo la sombra de un padre, porque el padre es quien se encarga de poder generar un modelo a seguir, un norte a seguir. Cuando un hijo o una hija tiene carencia de un padre, hay ausencia de paternidad, entonces se le va a dificultar tener un modelo hacia el cual apuntarle. Y muy probablemente va a terminar encontrando otros modelos erróneos, equivocados, que van a terminar influenciando su vida. Entonces, conocer a Dios como Padre es también reconocer que tengo un modelo a seguir. Ahora, Juan 8:44, mire lo que dice la palabra del Señor. Voy a tomar este texto porque voy a decir algo bien interesante. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Este texto, el que acabamos de leer, Juan 8:44, nos informa la creencia semita que expresa la idea de origen y de posesión por medio de la relación padre e hijo. En otras palabras, en el antiguo pueblo judío se creía o se tenía prácticamente la convicción de que el hijo prácticamente reproducía lo que era el padre, ¿sí? Había una conexión impresionante, una semejanza de caracteres entre el padre y el hijo. El hijo reproduce las características de su padre. Ahora hay un texto en Génesis capítulo 5, versículos 1 al 3, que señala precisamente esa creencia semita. Dice, este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Versículo 2, los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Versículo 3, cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Interesante, ¿verdad? Hay algo interesante que también quiero resaltar en esta oportunidad, y es que hoy día se está hablando profusamente dentro de la iglesia sobre el tema de la paternidad divina. Y esto me da mucha alegría porque el tema de la paternidad de Dios es esencial para que la iglesia vuelva a encontrar su identidad, vuelva a tener su norte para poder comportarse como debe comportarse, que sepa cuáles deben ser sus valores, sus principios morales, hacia qué moralidad tiene que apuntarle, a la moralidad del Padre Celestial. Pero hay algo que me preocupa frente a este enfoque de la paternidad, frente a esta enseñanza bíblica, y es que podemos relacionar este tema exclusivamente es con la oferta divina de su amor para con nosotros. El Padre es un Padre amoroso, un Padre que siempre tiene las manos abiertas para recibirnos, y esto es cierto, como el Padre de la parábola del hijo pródigo, siempre, todas las mañanas estaba esperando que su hijo regresara. Pero el problema es que podemos extraviarnos en la responsabilidad nuestra, la responsabilidad humana que nosotros tenemos frente a la paternidad divina. Muy bonito el tema de la paternidad de Dios, porque esto es un mensaje restaurador, es un mensaje que sana heridas, es un mensaje que vuelve a entregarle esperanza al que anda prácticamente como el hijo pródigo, alejado de Dios, resentido, que anda en rebelión, pero que de pronto vuelve en sí y se da cuenta que está equivocado y puede tener la esperanza de volver a papá y ser restaurado. Pero frente al tema de la paternidad de Dios debemos también incrustar la responsabilidad que nosotros como hijos tenemos delante de Él. Y es la responsabilidad también de cambiar, la responsabilidad de empezar a comportarnos de acuerdo también a la altura de la conducta de nuestro Padre. En otras palabras, mis hermanos, el tema de conocer a Dios como Padre es un privilegio divino, pero también es una responsabilidad humana. Eso es lo que involucra esta doctrina bíblica, esta enseñanza de la palabra del Señor de la paternidad divina. Ahora, en el pasaje que nos ocupa el día de hoy, allí encontramos algunos aspectos bien interesantes que son dignos de considerar, de estudiar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer de la paternidad de Dios verdaderamente un tema que rete nuestra responsabilidad, ¿sí? No nos quedemos solamente en el plano del privilegio. Gloria a Dios por el privilegio de volver a ser hijos de nuestro Padre. Pero con este tema yo quiero que nos enfoquemos es en la responsabilidad que ahora nosotros tenemos por ser hijos. No solamente soy hijo de mi Padre, sino que tengo que representar dignamente a mi Padre. Eso es importante entenderlo. Comencemos, por ejemplo, tomando frases muy específicas de este texto que estamos leyendo. Por ejemplo, Jesús comienza diciendo, oísteis que fue dicho. Preste atención a esta expresión, oísteis que fue dicho. Sabe que mucho se dice acerca de lo que Dios dijo. Cada religión supuestamente pregona lo que Dios ha dicho, lo que Dios habló.
cada religión se siente poseedora de los dichos de Dios. El problema es que se corre el riesgo de contradecir, o en otras ocasiones se corre el riesgo de omitir lo que verdaderamente Dios ha dicho. Y en algunos momentos se puede llegar a pervertir el correcto sentido de la voz de Dios, de los dichos de Dios. Y esto fue lo que sucedió precisamente, esto fue lo que sucedió en el tiempo de Jesús. Jesús está diciendo, oísteis que fue dicho. ¿Qué era lo que el pueblo había oído decir? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Siempre cuando leía este pasaje, esta expresión, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, me generaba ciertas dudas. ¿Sí sería cierto? Y entonces empecé a indagar en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios, y me di cuenta que en verdad la ley no decía eso. La ley no decía amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, no. En realidad la ley dice allí en Levítico 19, 16 al 18, dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Nota la diferencia? Entonces cuando Jesús dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, Jesús lo que está evocando no es lo que Dios dijo, sino lo que los ancianos en su tradición terminaron diciendo y mostrándolo al pueblo como si Dios lo hubiera dicho. El problema es que la tradición había excluido al enemigo como prójimo. La tradición de los ancianos había prácticamente en algún punto dejado en claro al pueblo que la ley decía que solamente teníamos que amar, obviamente, a los que nos amaban, pero que teníamos el derecho también de odiar a los que nos hacían daño. Creo que realmente esto no significa lo correcto, no es lo correcto. En otras palabras, dentro de la tradición de los ancianos, el prójimo, según la tradición, era todo aquel con quien me la llevaba bien. Interesante, ¿verdad? Creo que esa es la tendencia de nosotros los seres humanos. Ahora, en tercer lugar, aparece Jesús diciendo o dando un contraste. Él dice, pero yo os digo. Por favor, siga la línea del pensamiento. Jesús dice, oísteis que fue dicho. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Ya nos dimos cuenta que eso no lo dijo Dios, sino que lo dijo la tradición de los ancianos. Ahora dice Jesús, pero yo, él mismo se coloca ahí al frente y dice, pero yo os digo. Y esto es interesante porque Jesús, como el Hijo del Padre, tiene la responsabilidad de volver a revelar el verdadero sentido de la ley de Dios. Él quiere colocarse nuevamente como la ley escrita. La ley que se encarnó para que el pueblo nuevamente vuelva a entender el espíritu correcto de los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la verdadera intención del corazón de Dios para con la humanidad? Va a ser revelado a través de lo que Cristo dice, a través de lo que Cristo en este momento está diciendo. Él dice, yo os digo. Y entonces va a volver a colocar la ley en el enfoque correcto de una práctica común. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Escuche muy bien esto. Él dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Tome nota. Haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Algo totalmente en contra de la tradición de los ancianos. O sea, la tradición de los ancianos quedó completamente machacada por lo que Jesús dijo, por lo que Jesús estableció. ¿Por qué? Porque los enemigos, los que nos maldicen, los que nos odian, los que nos ultrajan, los que nos persiguen, son también nuestros prójimos, según la ley de Dios. Según la tradición, no, pero según la ley de Dios, sí, ellos también son nuestros prójimos. Y entonces Jesús lo que va a hacer es prácticamente corroborar que cuando decidimos dejar a un lado la tradición de los ancianos, que son mandatos de hombres, y adoptar nuevamente la ley de Dios, el espíritu de la ley que revela el corazón de Dios que nunca cambia, entonces seremos verdaderos hijos de nuestro Padre que está en los cielos.
Este no es un condicionante para salvación, pero sí es un gran revelador de la autenticidad de la paternidad de Dios en nosotros. O sea, ¿queremos verdaderamente sentirnos y sabernos hijos de Dios, hijos de nuestro Padre? Pues entonces tenemos que adoptar en nosotros no la tradición de los hombres, sino la ley de Dios en nuestro corazón. Porque adoptar la ley de Dios en nuestro corazón es adoptar el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, ¿qué tanto de nuestro Padre Celestial revelamos en el ejercicio diario de nuestro carácter? En el ejercicio diario de nuestras relaciones. ¿Ah? ¿Qué tanto estamos demostrando el carácter de Dios Padre en nosotros? ¿Qué dice la palabra del Señor o qué sigue diciendo el Señor con respecto al carácter de nuestro Padre, con respecto al corazón de Él, de papá? Él dice que nuestro Padre hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué está haciendo Jesús al decir estas palabras? Él está evocando la perpetuidad, la inmutabilidad de la palabra de Dios, de la ley de Dios Padre sobre la humanidad. En ese momento Él está diciendo, mira, ¿recuerda lo que dijo Dios hace unos 5,000 años atrás? ¿Qué dijo? En el tiempo de Noé, que nunca más iba a derramar un diluvio para destruir a la humanidad. Y entonces colocó una señal de ese pacto que Él hacía con la humanidad, y es el arco iris. Eso significa entonces que Dios es un Dios que se mantiene firme a su carácter, firme a su palabra. Y entonces Él, para seguir cumpliendo esa promesa, cuando envía agua, ¿verdad? Cuando envía lluvia, permite que caiga sobre justos e injustos. Cuando hace salir el sol, permite que también salga el sol sobre malos y buenos. Él no hace acepción de personas, porque Dios es un Dios bueno. Él decidió hacerle bien a la humanidad, a pesar de que la humanidad decidió dividir su corazón, dejando una parte para Dios y otra parte para sí mismo o para el pecado. Seguimos entonces mirando lo que nos dice Mateo capítulo 5. Ahora vámonos por favor a los versículos 46 y 47. Estos dos versículos nos invitan como hijos del Padre Celestial a practicar la ley de Dios. ¿Y cómo está expresada la ley de Dios en este contexto? Pues obviamente en amar a nuestro prójimo. En amar a nuestro prójimo, como Dios lo hace. Vamos a leer los versículos 46 y 47. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué hacen también los mismos publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces Jesús está utilizando el ejemplo de dos personajes que dentro de la tradición de los ancianos no eran considerados prójimos, y eran los gentiles y los publicanos. Y Jesús entonces reta la conciencia de su época, allí en su país, que excluía precisamente a estas dos clases de personas, y lo que hace es entonces prácticamente poner por debajo esa tradición y decir, mire, eso no vale nada. Aquí lo que realmente importa, aquí lo que realmente tiene valor, es que justamente a las personas más difíciles de tratar, a las personas más complicadas de relacionarse, son las que ustedes deben amar. Y esto retó el consciente colectivo de la época de Jesús. Jesús le restó completo valor a la tendencia de hacer solo el bien a los que se portaban bien y de practicar justicia solamente con los justos. Él retó por completo ese pensamiento mal enfocado. Y entonces Jesús pregunta, ¿qué hacéis de más? En otras palabras, ¿dónde está la diferencia? Díganme, ¿dónde está la diferencia si ustedes se llaman hijos de Dios? Si hacen lo mismo que hacen los gentiles, si hacen lo mismo que hacen los publicanos. Tiene que haber una diferencia si es que realmente ustedes son hijos de vuestro Padre Celestial, de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso quiero concluir frente a este sencillo estudio textual,
es a reproducir el carácter de nuestro Padre Celestial en nosotros, a través de nosotros. Definitivamente en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que tenemos, debemos reflejar las obras y sobre todo el ser de nuestro Padre. Y esta es una orden divina, y es una orden que da nada más ni nada menos que nuestro hermano mayor, nuestro amado Cristo. Cristo mismo, siendo el Hijo unigénito del Padre, pero que cuando viene a la tierra y se entrega por nosotros, ahora no solamente es el unigénito, sino el primogénito del Padre dentro de muchos hermanos. Y Él nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En otras palabras, lo que nuestro hermano mayor nos está diciendo es: si Él es verdaderamente tu Padre, si Dios, el que habita los cielos, es verdaderamente tu Padre, pues entonces tú tienes que disponerte a amar, a bendecir y a hacer el bien y orar por tus enemigos, que también son tus prójimos. Eso es lo que básicamente está concluyendo Jesús con esta enseñanza tan retante, con esta enseñanza tan desafiante frente a la tradición de los ancianos. Quiero concluir diciendo que la manera como tratamos a nuestro prójimo, y ya sabemos quiénes están incluidos en esa palabra prójimo, la manera como tratamos a nuestro prójimo determinará el resultado en nuestra prueba de ADN espiritual. Si sabemos tratar a nuestro prójimo, estaremos entonces siendo verdaderamente hijos de nuestro Padre Celestial. Oremos a Dios. Te damos muchas gracias, mi amado Dios. Gracias por este espacio y por este momento en el que tú retas nuestro corazón a revisarnos. ¿Cómo estamos viviendo? Estamos mostrando las obras de Dios, estamos reflejando el carácter de nuestro Padre a través del entorno en el que nos movemos, con las personas con las que nos relacionamos. ¿Estamos amando verdaderamente a nuestro prójimo como lo dice tu palabra? ¿O somos de aquellos que terminamos practicando lo que hacen los hijos del mundo, los hijos de las tinieblas? Le hacemos bien a los que nos hagan bien, pero le hacemos mal a los que nos hacen mal. Tratamos bien a los que nos hacen sentir bien, pero también tratamos mal a los que nos hacen sentir mal. Jesucristo fue muy directo. ¿Qué hacéis de más si haces lo que hace el mundo? Ahí no está precisamente la gloria a la que hemos sido llamados a reflejar. La gloria del Padre es reflejada cuando hacemos las obras del Padre. Dios decidió amar a toda la humanidad. Dios decidió amar a los justos y a los injustos, a los buenos y a los malos. Y por eso hace salir su sol sobre todos y hace llover sobre todos. Y es una enseñanza para nosotros, para que también nosotros seamos como Él, para que verdaderamente seamos hijos de nuestro Padre Celestial. Perdónanos, Señor, si hemos fallado en representarte dignamente frente a las personas que nos rodean. Perdónanos si hacemos acepción de personas cuando se trata de tratar bien a las personas, cuando se trata de relacionarnos de una manera correcta con las personas. Ayúdanos a crecer en esa gracia y a crecer, Señor, en esa facultad de orar por nuestros enemigos, de orar por aquellos que nos maldicen, de amar a aquellos que nos odian, de amar a aquellos que de pronto nos censuran. Amarlos con el amor de Dios para que podamos verdaderamente ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Agradecemos, Dios, por este espacio y por este tiempo que nos has regalado. Gracias por la palabra recibida y estoy confiado, Señor, que ella cumplirá un propósito precioso de edificación, exhortación y consolación en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Qué alegría y qué gozo poder recibir esta palabra y espero que Dios añada bendición, añada inspiración a tu corazón para revisar cómo estamos nosotros verdaderamente representando a nuestro Padre, si es que verdaderamente somos hijos de Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les esperamos este domingo, como siempre, en la Casa Diseños de Vida, a las 10 de la mañana, para que juntos adoremos al Señor. Trae a un amigo, trae a tu familiar,
a ese vecino que de pronto tú estás últimamente enterado de que está pasando por una dificultad, invítalo para que venga a recibir palabra, porque sé que Dios tiene una palabra poderosa para entregarle a su pueblo. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga.